Entonces, vamos aquí a probar la conmutatividad de la adición. ¿Ok? ¿Sí? Tengo que probar entonces que f más g es igual a g más f. ¿Sí? Eso es lo que tengo que probar. Pero para probar que eso es cierto, dense cuenta que eso implica que tengo que probar que f más g de x, ¿sí?, va a ser igual a g más f de x para todo x elemento de menos infinito a más infinito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está clara? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué puedo hacer. Empiezo con f más g de x. De la definición de suma de funciones, esto es igual a f de x más g de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero dense cuenta que f de x y g de x, ¿qué son? Números reales. ¿Y cómo es la suma de números reales? Bueno, además de ser real, aquí, ¿qué me importa? Conmuta. La suma de números reales conmuta. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar igual a g de x más f de x. ¿Ok? ¿Sí? Y usando la definición de la suma de funciones en sentido inverso, esto me quedaría igual a g más f de x. Como x, déjeme decirle, debo suponer que x es un elemento de menos infinito a más infinito arbitrario. Y por el hecho de que es arbitrario, entonces la conclusión de esta ecuación implica que f más g es igual a g más f. ¿Sí? ¿Está claro? No tengo que decir más que eso. ¿Ok? La asociatividad se las dejo a ustedes, ¿les parece bien? La asociatividad se las dejo a ustedes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con el idéntico aditivo. ¿Sí? Existencia de un idéntico aditivo. Dense cuenta que en este caso mi idéntico aditivo debe ser una función. ¿Ok? ¿Ok? Debe ser una función. Y ese idéntico aditivo debe tener la propiedad. Déjenme llamar esa función z. Z, vamos a decir que es un elemento del espacio de funciones definidas de menos infinito a más infinito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Para saber cómo es z, pues tengo que saber cuánto vale z para cualquier valor de x. ¿Está claro? Si ese es el idéntico aditivo, debe satisfacer que para todo f, elemento de mi conjunto, que es un espacio vectorial de funciones, ¿sí?, tengo la propiedad de que f más z va a ser igual a f y va a ser igual a z más f. Pero como ya probé la parte conmutativa, esto ya no necesito probar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por eso casi siempre hago la propiedad conmutativa primero. ¿Sí? ¿Está claro? Porque eso me simplifica el resto de las pruebas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a probar de la forma que no necesito inspiración divina, probar cuál debe ser mi idéntico aditivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría? Para que eso sea cierto, necesitaría que f más z evaluado en x sea igual a f de x, ¿sí? Dejan ponerle para todo x elemento de menos infinito a más infinito. ¿Ok? ¿Sí? Pero dense cuenta, ¿esto qué implica? Esto implica, pues, uso la definición de suma. ¿Y esto qué me quedaría? Me quedaría que f de x más z de x va a ser igual a f de x para todo x elemento de menos infinito a más infinito. ¿Está claro? ¿Sí? Esto me representa un número infinito de ecuaciones. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí?
Y no porque mis intervalos de definición sean infinitos. Aun si mis intervalos de definición, por ejemplo, dejen ponerle que fuera de 0, a 1, ¿sí? Aún así me representaría un número infinito de ecuaciones. ¿Está claro? Porque acuérdense que los números reales tienen la propiedad de que son continuos. O sea, esa propiedad se puede explicar de manera muy intuitiva diciéndome que si ustedes me dan dos números reales, yo siempre les voy a poder encontrar otro número real que esté en medio de ellos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por eso, aun si mi intervalo de definición fuera tan pequeño como 0,1, esto me representa